Hola, muy buenas tardes. Aquí nos encontramos con Luis Fuentealba en este programa de ¿Qué pasa si olvido? Un programa que lo hacemos desde el Museo de la Memoria junto con esta universidad a través de Santiago TV. Pues bien, Luis Fuentealba es un dirigente sindical histórico y tenemos como la alegría de poder conversar con él y entrevistarlo. ¿Cómo estás? Estoy bastante bien. Yo estoy contento por la respuesta que hubo de apoyo, de compromiso, de demostrar que la memoria está viva ante tanta tontera del ministro de los 3 días, ¿no? 3 días o 4 días, ¿no? Sí, claro. Sí. Estoy contento. Sí, yo te agradezco eso. Efectivamente hubo una respuesta política y social democrática muy significativa de apoyo al museo. Y tú siempre has estado con nosotros, muy cercano. Y quisiera comenzar esta conversación preguntándote a ti por tu formación, de cuando eras como chico, de cuando eras niño, y porque está claro que tú tuviste como un compromiso político muy temprano. Tu padre era militante comunista, bien destacado, y por lo que tú has contado, él fue relegado a Pisagua. Pero quedó en Corvalán y Yapel. Ya. Tuvo un desprendimiento de retina en el momento de que fue relegado. ¿Y tú te acuerdas cuando lo llevaron? Parece, estaba en el tren, en la estación San Carlos. Sí. A veces la gente le cuesta pensar que esto es real, pero es absolutamente real. Yo tengo memoria de los 3 años. Y yo recuerdo cuando a mi papá lo fueron a buscar los gendarmes, la policía, y lo llevaron relegado. Nosotros lo esposaron y le ponían grilletes en los pies. Y de ahí se lo llevaron a la estación del ferrocarril. Nosotros vivíamos en San Carlos. Entonces la imagen que tengo de 3 años de mi padre es que mi papá en el último carro del tren levantó sus manos, la levantó con la esposa y las puso en un símbolo de victoria, de no sentirse para nada derrotado. Entonces una imagen muy potente, muy fuerte, que me acompañaba y que reflejó un poco lo que él era desde el punto de vista de su compromiso político. Sí. Tengo esa memoria. Ahora, vamos a darnos cuenta, y para quienes lo conocen, sabrán que Luis es muy franco, siempre dice lo que piensa, la verdad, y también dice, sí, mi papá era un político consecuente, estuvo en Pisagua, pero un poco lejano, alejado de la familia. Tú tenías esa impresión de él, ¿no? La tengo, o sea, yo no he cambiado. Yo en mi vida debo haber vivido, si juntara todos los meses, en distintos años, habré vivido un año, menos de 1 año y medio con mi padre. Mi papá era un hombre profundamente convencido del marxismo, ideológicamente comprometido, pero tenía una dualidad en su vida, que era muy poco consciente de que tenía hijos, tenía muchos hijos. Se había casado con mi madre, pero tuvo una vida sentimental muy intensa. Entonces tuvo muchos hijos con distintas mujeres y un poco se olvidaba de que los hijos requieren atención, que estén al lado de él. Era un bohemio, que pasaba siempre con cuestiones de castigo del Partido Comunista por una vida poco licenciosa. Claro, poco. Ahora, esa ausencia de él fue una ausencia física, porque pasaron muchas cosas en la vida de él. De estar relegado, era un momento de estar preso, estar enfermo, hasta el final de su día. Y mi madre, y yo creo que en general las mujeres que él tuvo, recrearon la vida de mi papá en un sentido más bien positivo. O sea, fueron cuestionadoras pero por otro lado siempre mantuvieron como una imagen de él presente. Y que era como muy seductor, tenía una... Yo creo que era embaucador, él no era una persona... mi papá era un poeta. Un poeta, fue periodista, dirigió o no dirigió otros
trabajó con Corbalán y con Ricardo Fonseca en el primer periódico que tuvo el Partido Comunista, que se llamó Mundo Nuevo. Si eso te iba a preguntar por Mundo Nuevo, pero antes de eso, decirte que tu relación más cercana es con tu mamá. Sí. No, con mi mamá es una relación, o sea, que está envuelta por todos lados en amor. Sí. Entonces yo realmente nunca sentí ni la pobreza, porque éramos muy pobres, ni tampoco nunca sentí la ausencia de padre, nada. Mi mamá fue capaz realmente, y la palabra exacta es el amor, por tanto amor que nos entregó y que me entregó a mí también, de cubrir todas las carencias que pudieran haber. Además era entretenida, cantaba bonito, silbaba de una forma maravillosa. Así, la gente silbaba mucho en esos años. Mira, y cantaba mucho, cantaba tango, cantaba música chilena, bolero. Me enseñó a bailar tango de chico, muy chico. Mira. No, ella fue una persona de una cosa de piel muy fuerte. Sin ser estas mamás que te acorralan y te hacen vivir como si fuera siempre una guagua. Mi mamá me entregó a la ligerito para que pudiera tomar caminos y decidir cosas, pero era por otro lado una persona que estaba preocupada al 100 de la vida mía, de mi hermana, de todo. Todos estudiaron. Yo no estudié para después estudiar, ¿no? Pero no estudié en ese momento por una cosa muy tonta que cuando uno es muy niño le pasa. Yo estudiaba en el Liceo Darío Salas y era un buen alumno y tenía 13 años. Y de repente una hermana mía, sin ninguna mala intención, ¿no? Como un comentario, dijo que ya estaba bueno que yo trabajara para que ayudara a mi madre. Y yo me sentí con un peso de culpa. En esa edad las culpas se agrandan. Sí. Y me salí del Darío Salas para trabajar. Yo estoy convencido, mi mamá contra lo último, que yo nunca tuve ninguna ayuda significativa para mi casa. Sí. Al revés, fue más bien un tremendo error. Pero me salí del Liceo Darío Salas y lo sentí un montón. Pasaron varios años, tenía posibilidad de volver a entrar, y cuando uno es tan joven, 13, 14, 15 años, cuando pasan de 14 a 16, siente que está viejo, porque sus compañeros ya están saliendo de la humanidad, y yo no quise volver. Y después, bueno, una de las características tuyas volver a estudiar es que te has autoformado. Tú has sido Yo primero autoformado, pero la verdad es que yo estudié, saqué el cuarto medio, lo saqué con muy buenas notas. Entré a estudiar historia. No pude hacerlo porque estaba una dinámica de lucha que tenía que priorizar, y lo más importante era la lucha social. Y estudié ahora cuando yo estuve casi 4 años en Cuba. En Cuba estudié... Sí, pero vamos muy rápido, porque hay un hecho que a ti te marcó, que fue muy significativo, es que siendo chico, bien chico, Allende te tomó en brazos. Pero es algo que era muy común, ¿eh? O sea, me tomó a mí en brazos y tomó a mi hija. Claro, pero tú no lo has olvidado. Allende era una persona que realmente, si uno puede decir que quién es el principal pedagogo de la idea socialista, la idea, no de la ideología, de que el socialismo era bueno, que no era nada malo, fue él. O sea, él recorrió todo el país. Yo que he recorrido tantas veces el país, donde voy, yo me encuentro con personas que son exactamente igual que yo, que tienen algunos la foto de Allende con sus hijos, o las casas que Allende visitaba, porque él le gustaba visitar las casas de la gente que él se sentía cómodo, que no tenía nada que ver con los estatus de dirección de nada. Eran sus amigos. Entonces era una cosa de esa dureza. Por ejemplo, a mí me tomó brazo cuando fue la campaña del 52. Claro. Yo tenía 5 años. Imagínate. Ya, 51. La campaña empezó casi el 50 y tanto. ¿Y cómo es? ¿Tu mamá? Me tomaba, claro. ¿Tu mamá te puso con Allende? ¿Cómo obvio, fue? Mi mamá, pero yo también lo perseguía para todos lados. Yo aprendí a leer en la campaña del 51. Aprendí a leer con la propaganda de Allende, con los letreros y con la cosa de la prensa. Aprendí realmente a escribir el nombre de Allende
antes de aprender a escribir mi nombre propio. Pero también era algo de la mística de esos años. O sea, yo tuve la posibilidad de conocerlo otras veces. Participé en todas las campañas. Tú, sí, eres muy allendista, eso lo sabemos, pero también sentiste como no sé si un gran respeto por Clotario Blest cuando eras pequeño, ¿no? Es que, mira, a don Clotario lo conocí en el año 50, 51, que fue cuando empezó a producirse el proceso de la unidad del quiebre del movimiento sindical. Se había quebrado la CTC y en general habían quedado divididos los socialistas que apoyaron a Bernardo Ibáñez, que era un traidor, con la gente que quedó en buenas posiciones. Y ahí apareció don Clotario, como apareció también la gente de los empleados fiscales, los empleados públicos, aparecieron como un puente para poder establecer un proceso de unidad que reconstruyera una unidad orgánica del movimiento sindical. Y don Clotario fue místico, nació místico. Sí, claro. Vivió lleno de misticismo. Sí. Y una persona de puro fervor y relación con el mundo, con popular. Sí. O sea, es un hombre que era más fácil de encontrarlo en la marcha junto contigo que encontrarlo arriba del escenario. Claro. O sea, él no era común que la gente tuviera que ir a saludarlo a alguna parte emblemática donde estaban los dirigentes. No, él estaba metido con la gente. Sí. Y el proceso de unidad de la CUT para formar la Central Única estuvo lleno de marchas, lleno de movilizaciones, llena de reuniones con los estudiantes, con la gente de la fecha, que estableció después una conducta de él con los dirigentes estudiantiles muy estrecha. Estaba hablando del 53, no era nueva. Estaba hablando del año 51, 52. Claro, en esa estuvo época. La revolución de la Chaucha, que era una revolución que tenían los estudiantes, o sea, una huelga que hicieron los estudiantes con los movimientos sociales, porque la alza del pasaje. Hubieron marchas del hambre, marchas por el alza del costo de la vida. Todo acompañando la movilización del proceso de unidad. Si tú estuviste ahí desde muy chico. Pero además estuve porque yo vivía en ese periodo, me fui a vivir a la pergola, frente a la calle Artesano, frente a la pergola de las Flores. Exactamente, sí. Y de ahí se hacían gran parte de los mítines, las concentraciones. Y se llevaban los letreros, se ponían en 2 departamentos, eran 2 familias comunistas. Yo todavía estaba, o sea, siendo parte de familias que eran de padres comunistas. Y ahí ponían los letreros de la CUT, fotos, y ponían los parlantes para los actos que se hacían ahí. Entonces yo estuve normalmente siempre en todos los actos que se hacían ahí, que eran muchos, había mucha efervescencia, y después don Clotario a ese antes pasaba y se tomaba un té. Pero después que terminara el acto siempre pasaba un rato. No obstante, y pasaba ahí. Tiene que ver con lo que te voy a preguntar, Luis, porque la pregunta es, ¿dónde aprendiste a hablar? No en el sentido de como estamos hablando ahora, sino en el sentido de dirigirte a la asamblea y hablar así como tú has dicho, así como con la voz fuerte para que escuche una cancha de fútbol, dices. Es que así... ¿Cómo aprendiste a hablar así? La condición esto de que uno tiene que hablar fuerte para que en ese tiempo, para que lo escuche una cancha de fútbol, porque nadie tenía amplificadores. Y para ser dirigente de la construcción o de gremios medios numerosos, había que hablar con un vozarrón. Y significaba algo malo, porque de repente podía ser solamente hablar y decir poco, pero había una necesidad de hablar. Pero yo me recuerdo, esto sí me recuerdo, porque un poco de egocentrismo, de una cuenta a mi madre. Mi mamá murió, pero me contaba de que yo cuando era muy chico me gustaba decir discursos y subirme arriba de una silla, no una mesa. Entonces, muy chico, estoy hablando de 3 años, 4 años. Y decía discursos y hablaba de los trabajadores, porque había vivido en una familia donde esos temas eran recurrentes. Entonces yo creo pero la verdad es que yo puedo tener vergüenza para muchas cosas, que de repente me pueden sonrojar y todo eso. Pero la verdad que cuando yo estoy enfrentado a la gente, a trabajadores en una asamblea, o sea, siempre me fue como muy natural poder hablar. Nunca tuve dificultades. Tenía la preocupación, que la controlaba porque me habían enseñado,
de que uno tiene estas muletillas de repetir palabras. Entonces yo sabía algunas palabras que repetía y apretaba un dedo, lo tomaba así, y después apretaba otro, y si ya me daba cuenta que la mano se había llenado, no estaba haciendo técnica. Entonces me enseñaron cosas. El Pillayo me enseñó. ¿Tú tenías un orador de referencia? ¿Quién te gustaba a ti como hablaba? Bueno, en realidad vamos a seguir como marcando esto. A mí me gustaba escuchar a Allende. Me gustaba mucho. Y me gustaba escuchar a un parlamentario comunista, César Godoy Urrutia, que era conocido como el Capitán Veneno, porque hablaba pero muy bien. O sea, tenía una capacidad de uso del lenguaje, de oratoria, sí. Claro, de oratoria muy grande. Me gustó mucho eso. Mucho. Y también me gustaron gente que realmente casi a nadie le gusta, pero hay que escucharla. Por ser a mí me gustó escuchar hablar al Altamirano. Altamirano a mí me gustó siempre escuchar que detrás de todo lo que sí había algo de polémica y de profundidad de los temas, que los temas no eran solamente sacar aplauso, era hacerte pensar. Yo creo, a pesar de que tenemos harta diferencia, todavía creo que soy amigo de él. Lo conocí bastante más en Cuba que en Chile. Tú has sido, Luis, crítico, y eso es una de tus cualidades. Tú fuiste comunista muy joven y después dejaste de ser comunista y fuiste crítico de la forma como el Partido Comunista se relacionó con Cuba, con el Che Guevara, el tema de Checoslovaquia, cosas que no te gustaron a ti. No, la primera cosa que no me gustó, el 2 de abril del año 57, ya habían cosas que me incomodaban. No aceptaba ser tan esquemático para poder pensar, ni tan teledirigido. Pero el 2 de abril hubo un paro nacional de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile con don Clotario. Ese paro fue violentísimo, hubieron más de 40 muertos, algunos que hablan hasta de 200, pero hubieron muchos muertos. Hubo estado de sitio por 5 o 6 días en Santiago y muchas balaceras. Ahí estaba Ibáñez de presidente y estaba el general Gamboa, que era como el comandante de la Plaza de Santiago. Entonces hubo realmente hay una conspiración media golpista de la CUS con los estudiantes, cosa que obviamente fue fácil. Yo vi cosas horribles ahí. Vi a una persona que un brazo se lo habían cortado. La primera vez que me toman detenido, ametrallaron la Federación de Estudiantes en la Alameda. Mira tú. Le pusieron una .30 afuera. Está el doctor Enrique París, que está fallecido. Había muchos parientes míos. Estaban mis hermanas también. Y yo arranqué para el Cerro Santa Lucía. Y en el Cerro Santa Lucía tenía 13 años. O 12 para 13. Y me llevaron detenido, pero no me golpearon para nada. Pero me fueron a dejar a la casa que andaba haciendo ese cabro chico. Yo dije que andaba atrás de mi hermana que no le pasara nada. Después que termina el 2 de abril, se quiebra el Partido Comunista a nivel esencialmente de la juventud. Había un personaje que lo están reivindicando ahora, que se llamaba Reynoso, que fue el encargado militar del Partido Comunista, fue secretario general de la juventud. Lo expulsaron por reynosista. Era como, es decir, troquista, era Reynoso. Y expulsaron mintiendo mucho. A un cuñado mío, ahí se creó el movimiento Espartaco y el 2 de abril, lo expulsaron por haberle robado una bicicleta a la hija de Hernández Parque, cosa que era mentira. Mi cuñado era estudiante de medicina, le quedaban meses para ser médico. Bueno, como Luis tiene muy buena memoria, podría contarnos más de eso, pero antes, como tenemos que seguir tu vida, el tema es, te vuelves militante socialista, ¿no es cierto? Yo en ese momento tuve mis dudas de qué es lo que iba a hacer. Era muy niño y ya estaba en la cosa que estaba. Era un mundo muy hermoso, estaba los Sputnik, estaban saliendo los satélites, estaba la Revolución Cubana, y triunfa la Revolución Cubana. Y cuando triunfa la Revolución Cubana, todos quedamos realmente llenos de, no sé, como de pensar que la Revolución Cubana estaba dando un ejemplo que perfectamente podía darse en América Latina y en Chile, porque las razones, la injusticia, la pobreza, eran las mismas razones por las que se había generado
el proceso revolucionario en Cuba. Tú has descrito la pobreza acá en Chile de antes. Es tremenda. Que era tremenda y que como que la gente se olvida. Tú has contado de que los zapatos había que remendarlos más de una vez. Has contado que la vida era difícil. Los zapatos. Los calcetines, los zapatos. Bueno, los zapatos, yo nunca anduve a pies pelados, pero anduve con zapatos con cartones. Con cartones. Pero era algo absolutamente habitual, no era nada dramático. Pero la ropa, uno usaba la ropa de los hermanos mayores, pero también usaba la ropa, si se rompía algo, se parchaba, si te hacía tira la rodilla o se jugaba las bolitas, se ponía un parche, y de ahí viene la cosa de roto. Los calcetines obviamente se surcían, las mujeres surcían, le tomaban los puntos a las medias, entonces la gente andaba pobre, y las micros eran micros también muy destraladas, donde era común ver más gente colgando la micro hasta en el techo, por todos lados, por la orilla, que adentro de la micro. Realmente las micros llegan a andar inclinadas. En estos días están andando El Circo Chamorro, una película antigua aquí, sí, claro. y salen algunas micros. Sí. Y eso es del año 55. ¿Y tú recuerdas que había compañeros de curso, chicos, que iban a pie pelado al colegio? Era casi en todos lados. Sí. Yo estudié en el Experimental El Salto, un liceo muy bueno, liceo, o sea, una escuela experimental, consolidada, una enseñanza muy buena. Y ahí los cursos eran todos de 40, 45 alumnos, pero de mi curso yo creo que el 70% de los niños, todos iban a pie pelado. Sí. Algunos porque estaban acostumbrados y vivían cerca de colinas, mismo Salto había muchas cosas de campo todavía, pero la mayor parte era por la pobreza. Entonces en invierno, en verano era una cosa agradable andar a pata pelado. Claro. Pero en invierno con Chile era un clima más frío, ha cambiado con el calentamiento del planeta. Había escarcha y los niños llegaban a pie descalzo, lloviendo y con escarcha. Y ahí conté la historia de mi profesor, se llama Guillermo Quesada, que lo esperaba con una olla grande de agua, de leche que daba carita, y lo esperaba y con unas toallas que traía él, y le secaba los pies a los niños, cerca del brasero. Y después que le secaba los pies, se los sobaba con mucha fuerza para que calentaran los pies a los niños, después le daba la leche. Era una cosa impresionante esa era imagen. El profesor normalista, mira tú, que cuando una vez estuvo enfermo, era ver un curso de 40 niños que todos llorábamos porque pensábamos que el profesor se nos podía morir. Era una maravilla. Y entonces Allende expresó todo como un sentido popular profundo, porque estaba la idea de que podía cambiar esa situación tan dramática de pobreza y todo. ¿Tú lo veías así? ¿Lo sentías así? Lo veía, lo sentía, y yo creo que era un sentimiento muy extendido. O sea, no había que tener nada de ser ni muy inteligente ni muy profundo para poder sentir encima de la vida de uno la pobreza, la miseria. Hay que pensar que el 70% en Santiago no tenía alcantarillado, que el más del 40% no tenía agua. La gente sacaba agua de los pilones, que estaba lleno de poblaciones callampas, que cuesta imaginarla, pero eran de cartón y de fonola. Era un país muy pobre, muy pobre. Las fotos de la población ese disco de Víctor Jara, ¿tú has visto esos niños que salen? Bueno, esos eran los niños que tú veías en las calles, era común. Pero también era común ver el rostro de los niños con hambre, de los niños que tenían hambre, esa sensación de la desesperación del hambre estaba presente. Y en los campos era más atroz. Gana Allende y tú tienes dos recuerdos que son muy bonitos de compartir. Uno, la felicidad de tu mamá. Sí, cuando triunfa. Sí. Y la primera vez que aparezco en televisión ahí. ¿Ah, sí? Y me lograba ver varias veces, sobre todo en estas Y segundo recuerdo es que te pusiste a correr por la ciudad, ¿así? Es que eso fue. O sea, todos esperábamos que ganara. Siempre uno nunca... Pero cuando ya iba ganando y ganó, yo tenía tan poca edad, ¿no? O sea, corrí Santiago de la Gran Avenida hasta Independencia, de Independencia a la Alameda, de la Alameda al Barrio Alto. Corriendo. Pero no era yo, eran montones de gente que salíamos corriendo. Y corríamos por todas partes, gritando el nombre de Allende y gritando
que habíamos ganado, pues, y después me tocó escucharlo en la Federación de Estudiantes. Ahí también aparezco en la Federación, pero aparezco corriendo en las calles. Y llegué corriendo a mi casa, ya no de madrugada, pero 12 de la noche, llegué corriendo y sentí y vi el rostro de mi madre que se iluminó de sentir que se había triunfado, ¿no? Que era algo maravilloso. Todos esperábamos. Ahora, todos esperábamos que todo pudiera cambiarse, como quien dice, hoy día somos pobres, sí, y mañana vamos a tener resuelto todas las carencias que teníamos, ¿no? La gente pensaba, íbamos a tener el problema de la tierra, íbamos a tener la vivienda, sí, muchas cosas tuvimos, pero obviamente era un proceso complejo, difícil. Fueron 3 años. Yo trabajé en una empresa constructora del Estado, construimos... Tengo una duda porque me pierdo un poco. Viviendas. ¿Cuándo te fuiste a Iquique? En Iquique yo me fui... ¿Qué año? En el año 60, fines del 62. Ah, antes del ya. Sí, yo me inicié como dirigente en Iquique. No, porque lo interesante, porque le hago esta pregunta, es que tú eres un navegante, o sea, tripulante de coletas pesqueras. Y hombre rana. Ancholetero, sí. ¿Ya? Impresionante eso. ¿Te gustaba el timón? ¿Andabas con...? Yo lo que hice fue llevar barcos que se lanzaban desde San Antonio, había un astillero pequeño, y lanzaba las naves, y las naves había que llevarlas a Iquique, porque en Iquique estaba la zona de pesca. Entonces yo llevé varias goletas, y en el trayecto de la navegación de San Antonio a Iquique demostré tener muchas condiciones, algunas por ignorancia y otras porque me gustaba obviamente llevar el timón, encontraba una aventura preciosa. Para mí era como turismo, era una cosa rara, no la miraba como trabajo. Y también no miraba ningún riesgo, pues yo pensaba que todos los barcos nuestros eran nuevecitos. Y cuando tú pasas por un lugar que se llama las alturas de Coquimbo, la mayor parte de los tripulantes, los pescadores, rezaban y estaban tremendamente nerviosos, porque es un lugar donde se hunden muchas goletas y es como el punto de prueba si la goleta está bien. Pero yo, donde pensaba que era nueva, yo encontraba que se movía un montón, pero nunca tuve el temor. Y cuando llegué a Iquique, encontraron unos capitanes españoles, un capitán español, que yo tenía muchas condiciones para el mar. Y me quedé trabajando de tripulante. Bueno. Ahora lo pasaba bien, no me gustaba quedar con tanto olor a pescado porque estaba en la edad que andaba detrás de las pololas. Pero también tú fuiste crítico ahí en el sentido de que te gustaba la goleta y todo, pero no te gustaba la vida del tripulante. O sea... Es que la vida del tripulante es como un poco, mira, la voy a comparar con, pero más trágica, con la vida de la gente que hace ladrillos. Es un sector que está siempre vivido al borde de la ley, que ha estado metido en cosas tremendas, que hacen que su vida sea media clandestina, y trabajan en ese tipo de faena. Y los pescadores tienen un submundo que lo conocen ellos nomás, donde está lleno medios de tragedias, cosas raras, pero también se junta de que esa vida ahí es una vida de mucho trago y de muchas desviaciones, ¿no? Desviaciones hasta de tipo sexual, de que si hay tripulantes jovencitos, más de alguna vez tratan de abusar de él. A mí me tocó defender a tripulantes que eran niños, le llaman pistola, de 14, 15 años, que algún tipo trató de abusar de ellos. No me gustaba la vida esa, no me gustaba la vida de trago. Vamos a volver ahora al tiempo de la Unión Popular. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa, porque estamos en la mitad del programa, y volvemos a lo que pasó durante el gobierno de la Unión Popular y con el golpe. Hasta más rato. Ya. Bueno, aquí volvemos a la segunda parte de esta conversación que ha estado tan entretenida con nuestro amigo Luis Fuentealba. Y entonces quería preguntarte,
¿Cómo fue el día? No, pero antes de eso, creo que es importante decir que tú fuiste un dirigente sindical de base en el tema en la construcción. En la construcción y después en las pesqueras, porque yo fui también dirigente de una huelga enorme con banderas de luto. Viví prácticamente al frente de la Escuela Santa María. Es verdad, pero eso fue antes del gobierno de Allende, sí. En el gobierno de Allende tú fuiste dirigente de la construcción, en el sector de la bandera. La bandera, claro. Sí, y que se estaba construyendo mucho ahí, ¿o no? Yo trabajé en ejecución directa, que era la empresa constructora del Estado. Nosotros construimos estoy hablando de ejecución directa, como unas 12.000 viviendas en el periodo de Allende. Sí. Pero también construían otros, Cormo y otros más. Sí. Y éramos realmente una empresa constructora porque nosotros hacíamos las puertas, las ventanas, toda la estructura. Y logramos hacer algo que nos llena de orgullo hasta el día de hoy. E iniciamos la construcción de moldajes para levantar edificios en moldaje. Hacíamos los moldajes, hacíamos una estructura metálica, hacíamos unos rellenos de moldes que hacíamos concreto y podíamos levantar edificios en un piso en 20 días, en obra gruesa, y hacer las losas y todo eso. Eso lo inventamos nosotros, no fue algo... Impermeabilizamos, dimos 40 usos. Eso fue una cosa maravillosa que hicimos. Y ves que yo paso por los edificios de La Bandera, de Jaime Seguirre, de Nueva La Habana, de todos los lugares. Es una maravilla ver que todos soportaron todos los terremotos y están todos intactos. Y construimos un edificio en Rancagua, que en ese tiempo era como una maravilla, porque es lo único que se veía, una torre de 25 pisos, que era la única que había hasta el año como 80, no había otro edificio más grande. También lo hicimos nosotros. Lo más lindo es que nosotros construimos vivienda para cumplir con el programa de vivienda de Allende, pero yo no tenía casa. Yo vivía en el pasaje Príncipe Gordo, donde era presidente, y el discurso nuestro era que había que construir las casas primero a la gente que tenía más necesidad que uno mismo, y cuando ya estuvieran resueltos los problemas, y eso que yo lo tenía asumido, yo diría que el 95% de los compañeros lo entendían, que estábamos haciéndole casa en La Bandera y atrás está el campamento. Pero tú fuiste dirigente poblacional también. Era presidente de mi población. Hay una historia... Hasta el 73 era presidente. Porque lo que yo he puesto el énfasis desde que comenzamos esta conversación en tu franqueza, en tu autocrítica, en tu sentido crítico más bien. Hay una historia que es bien reveladora de cómo eres tú, porque participaste de una suerte de movilización para obligar a un panadero que quisiera... Todavía tengo vergüenza. Y a ti te dio al final, porque entraron hasta su casa, tú dijiste, esto no está bien. Este sentido de la responsabilidad social que tuviste, también puedes contar un poco qué pasó en ese momento. Mira, la verdad es que teníamos la carestía y la falta de pan, de tantas cosas. Y el panadero obviamente sí acaparaba pan, pero nosotros tomamos una medida como decir, vamos a pasar al área de la propiedad social de esta panadería, que era lo más ridículo que pueda uno pensar, y ante una cantidad enorme de pobladores que marcharon hacia la panadería, yo como dirigente iba adelante, y de repente me vi envuelto por la turba y por mi inconsciencia, metido adentro de la panadería y rápidamente, sin darme ni cuenta, en el dormitorio del panadero, de sus hijos, de su familia. Cuando los miré, sentí la vergüenza tremenda y sentí que estábamos cometiendo un tremendo error y lo que hacíamos era reprochable, o sea, no tenía ninguna justificación. Y le pedí perdón al panadero, pero sí le dije claramente de que tenía que tenernos pan. Sí, claro. Sí. Y eso sí que lo tuvimos. Y salí para afuera con otros que también pensaron como yo. No, yo era solamente, pensamos, yo lo hice pensar también como yo estaba pensando. Y hablamos con los pobladores. Y obviamente no nos tomamos la panadería. Y realmente la panadería siguió funcionando y la gente pudo comprar pan y todo eso. Pero yo me di cuenta que eso que me pasó a mí
en alguna medida similar, pasó muchas tomas de fondos que no eran productivos, o de cualquier industria, por pequeña que fuera. O sea, el área social era una cantidad determinada de industrias estratégicas, y había otras que no tenían ni un valor estratégico y que no tenía sentido. Claro, 91 empresas, ¿te acuerdas? Sí, y fueron 200 y tantas. Claro, después se agrandó el número. Eran casi 300. Sí. Bueno, la verdad que el paro de octubre hizo que eso se dinamizara, pero también había como que todo el poder a los trabajadores. Sí. Yo, por ejemplo, nunca coincidí, nunca compartí la consigna de avanzar sin transar. A pesar de que era bien cabro y que era una consigna atrayente, porque parecía muy revolucionaria, yo pensaba que para poder avanzar en todas las cosas de la vida hay que transar, no transará los principios. Y pensaba mucho en esto, no sé si es de Lenin o de Mao, pero 2 pasitos para adelante y 1 para atrás, que en el fondo igual se avanza, dar 2 pasos, retrocede 1 y avanzó 1. Luis, el día del golpe fue un día, bueno, para todos, ¿no es cierto? Pero para ti también particularmente complejo, duro. Tú estabas en la bandera ahí, ¿no? Estuve los dos al momento que sí, en la mañana estaba en mi casa. En tu casa, ya. Pero obviamente me dirigí inmediatamente a las obras, sí, a la bandera. Sí. La bandera trabajaban 10.000 y tú dices trabajadores. Que los obreros, los trabajadores ahí, arriba de los edificios que se estaban en construcción, ¿vieron el bombardeo de La Moneda? Lo sentimos, Santiago era horizontal, no había edificios. Ya. O sea, tú te subías a 4 pisos y estaba... todos mirábamos por ser el Cerro Santa Lucía. Sí. Cosa que hoy día la gente que vive en el frente no lo ve. Sí. Mira, yo llegué a la hora, escuché las noticias y nos reunimos en la asamblea. Primero en donde yo estaba, en la maestranza y en mecanización, que éramos no tanto. Ahí éramos como unos 200. Sacamos al tiro el acuerdo de quedarnos y de combatir, porque pensamos que iba a haber posibilidad de combatir. Y después tuvimos asamblea en una obra, me parece que era la obra número 8, de la bandera. Ahí llegaron unos 1.500, 2.000 trabajadores. Habían dirigentes de los campamentos, estaba la bandera al lado, atrás de donde estábamos construyendo. Y ahí hubieron discursos todos valientes, unitarios, que mostraban disposición, todos con el deseo de poder combatir, de poder tener armas y enfrentar. Además pensábamos que teníamos condiciones, que había gente, militares leales, muchas cosas pensábamos. ¿Pero algunas metralletas llegaron por ahí o no, pistolas? Llegaron a mi población. Sí. Ahí también conté algo que es bien franco, que las botamos a un pozo donde mataron mucha gente. No, ahí hicimos la asamblea, la que teníamos nosotros. Esto es súper cómico, pero es trágico pensarlo. A los fierros de construcción, a unos 40, 50 centímetros, le sacábamos punta. Y nosotros tirábamos esos fierros y ayuntábamos a 40 metros a los blancos. Esas eran las armas que teníamos. Esas eran las armas que teníamos. Pistolas, Argentina, dijiste que no eran... 2 Pasper teníamos. No eran muy buenas. Los Pasper eran una pistola argentina que era común que se volara el cañón. No teníamos nada. O sea, habíamos pensado que íbamos a hacer granada y teníamos el polvo, no el polvo, las cosas diminutas que caían de las astillas que caían de los tornos, las juntábamos porque pensábamos que íbamos en algún momento a hacer... Las virutas. Claro. Y los pedacitos de fierritos chiquititos. Pero no, ahora, parece ahora una cosa como un juego, pero en ese momento si te pillaban con eso podían matarte inmediatamente. Claro. Bueno, pasó muchas cosas, no nosotros, porque estaba la ley de control de armas, entonces allanaban la industria, hay muchos campesinos, a muchos trabajadores los torturaron y les pasaron cosas horribles. Acuérdate que era un campesino que los denunció al Altamirano, pero denunció también a otra gente, lo habían amarrado con alambre púa y lo habían arrastrado, o sea, lo habían llevado por los aires, amarrado con alambre púa, helicóptero. Eso fue como el día 7 de septiembre, eso lo denunció los cordones industriales y lo denunció Altamirano en el día 9. Y había todo el golpe estaba iniciado. Se
se había hecho un registro de cuáles eran las capacidades que teníamos de respuesta. No teníamos capacidad de respuesta. Sabían muy bien que no teníamos armas, pero sí sabían que teníamos disposición. Bueno, ahí hubieron asambleas, todo, y llegó un momento en que nosotros nos quedamos, los que éramos más jóvenes, porque yo era joven, dijimos, nos vamos a quedar los más jóvenes aquí para que los compañeros que tienen más años se vayan a sus casas. Nos subieron, nos bajaron a sus casas. Claro, no aguantaron eso. Que se creen cabros de mierda. Y bueno, decimos que no íbamos a quedar todos. Y en eso empezaron a bombardear la moneda. Sí. Entonces la gente se fue rápidamente a donde estaban los castillos de madera o a los pisos, en el edificio 5 pisos, a subirse a los techos para mirar. Y la gente se dio cuenta que estaban bombardeando. No había una información de que Allende había muerto, después hubo, pero daba la sensación de que Allende estaba ahí, habíamos escuchado las palabras de él, y la gente lloraba. Ahora, ver hombres, no lloraba, nadie vi llorar a llanto, ni histeria, nada, pero ver hombres de la construcción, miles de hombres, o cientos, hombres que tenían los ojos llenos de lágrimas, o los ojos rojos de poder contener el deseo de llorar, la emoción que tenían, eran hombres 40, 60 años, es una cosa que te deja. Tú siempre has sido bien impulsivo. Cuando ganó Allende, corriste por la ciudad. Cuando vino el golpe, te subiste a un auto y fuiste por departamental, subiste, bajaste, arriesgando, yo diría. Lo que pasa es que nosotros teníamos seguridad. Bueno, de ahí decidimos que en realidad ya había gente muerta, ya habían disparos por todos lados, ya estaba la Fuerza Aérea entrando a la bandera. O sea, ya era una situación de que nos dábamos cuenta que no estábamos en condiciones de ir a rescatar a Allende, que no había gente que llegara a buscarnos. La CUT fue valiente, pero la CUT no apareció en ninguna de las industrias, no había ni tan solo un comunicado oficial de la CUT que hemos tenido. No aparecieron los dirigentes, aparecieron sueltamente en varios lugares, pero no había una respuesta centralizada de la Central Única de Trabajadores, no había. Yo recuerdo, también estuve, no ahí, pero en otros, que estaba el rumor de que el general Prat venía. Nosotros fuimos a encontrarlo con él. Y eso es lo que te voy a preguntar, porque es muy curioso, porque tú recibiste el rumor de que el general Prat venía desde la cordillera, o sea, iba a pasar por el Cajón del Maipo para llegar a Santiago. Todos eran rumores. Y claro, eran rumores, pero tú fuiste al Cajón del Maipo a esperarlo. Lo que pasa, mira, primero te voy a contar la cosa de mi población. En mi población nosotros le rendimos homenaje a Allende con bandera de luto. Pusieron las banderas cuando ordenó la Junta e hicimos bajar la bandera. Fue el primer discurso contra la dictadura que me tocó pronunciar a mí, y también lo pronunciaron las señoras de la Junta de Vecinos. El mismo 11. A las 2 de la tarde, 3 de la tarde. Eso que te estoy contando fue la mamá de la Michelle, fue a mi población, y en mi población se juntó toda la gente y se hizo una memoria de eso. Una memoria de eso, Y hace poco se hizo un libro por el Ministerio de la Vivienda, que es la historia de 3 poblaciones de ahí. La población municipal de San Miguel, palestrista total, la población mía, que era la población, y la Barasmena. Y ahí cuenta la gente cómo vivió el golpe. Y cuentan esta historia que yo conté, que tú las has leído, de la resistencia, del hoyo, que votaban a la gente y todo, y de los homenajes a Allende y cómo la gente se enfrentó, nos combatió. Estando nosotros ahí, estaban combatiendo en la legua. La legua está de mi casa, de Príncipe Igor, a unas 20 cuadras. Pero tú sabes cómo suenan las bombas, las metrallas, todo. O sea, el Pinar está también a la misma distancia. Madeco está más cerca todavía. Y Madeco se combatió. Entonces nosotros escuchamos todo eso. La noche fue una noche de balaceras, tremenda. Y en la mañana aparecen metralletas puestas en la puerta de la casa mía. Yo creo que eran 4 metralletas. Ellos pensaron que nosotros íbamos a combatir. En ese instante ya era la posibilidad de analizar qué significaba combatir. Combatir, perder la vida, y estábamos dispuestos a perderla. Pero arrastrar a toda la población a que fuera masacrada por usar estas 3 metrallas que tenían muy poca carga también de cargadores. Nos reunimos, y yo no sé si lo dije yo, lo dijeron otros, pero todos estuvimos de acuerdo
que nosotros nos deshaciéramos de las metrallas y las fuimos a botar al hoyo. En ese hoyo y mucha gente muerta, ¿no? Que la ¿Y cuándo partiste a Cajón del Maipo? Ya, bueno, de ahí ya nos empezamos a salir y yo estaba con un grupo de compañeros que eran el coordinador socialista de la construcción, ¿Ya? que supuestamente teníamos algún nivel de instrucción militar, de defensa, de cosas básicas, hasta de tirar esos fierros que te digo yo a 40 metros. Ya, y decidimos que nosotros íbamos a combatir. Teníamos unos contactos, entre ellos uno era Lucho Casado, ¿Ya? era Octavio Díaz, era miembro del Comité Central de la Juventud, otros compañeros más. El hijo de la Laura Aranha, o sea, la Laura Allende, el Pedro Gastón. Teníamos algunos contactos y pensamos que eso iba a funcionar. Nos arriesgamos mucho sin tener los contactos. Pero entre todos esos días nos pusimos de acuerdo nosotros, todo ese tiempo estuvieron en mi población estos compañeros, de volver a reunirnos, se fueron a sus casas para ir a juntarnos con el general Prat. Entonces yo me fui tenía una hermana que trabajaba en el Canelo de profesora, era subdirectora de un colegio chiquitito ahí. Y mi hermana conocía a los arrieros. Entonces fuimos a tratar de hablar con los arrieros. Y mi hermana, esto ya habían pasado como 4 o 5 días del golpe. Cuando me fui, tuve una historia bien increíble. Conocí una gente que la conocía arriba haciendo dedo. Y te tratan de compañero y tú le respondes compañero, arriesgando todo. Y me dicen que se van a juntar en un lugar para que yo pase en la mañana porque van a hacer una acción. Yo dije, yo me voy a juntar con ustedes. Llego donde mi hermana, le hablo lo que quería, juntarnos con el plan. Mi hermana me dijo que eso todo era falso y que los arrieros trabajaban para quien les pagara. Porque también ellos había lleno de gente que eran sapos también, que no podía hacer. Y insistió en que no. A mí me dio una crisis de llanto, de pena, de todo. Lloré la primera vez que lloro después del golpe, por la pena que tenía por la gente que había muerto y todo. Y la verdad que ella me dieron unos remedios para tranquilizarme y me quedé dormido, bueno, y desperté cuando ya los compañeros que se iban a quedar de juntar con nosotros ya no estaban, porque lo habían matado. Donde quedé juntarme con ellos estaban todos, trataron de volar un... Luis, una pregunta, ¿tú hiciste el servicio militar? Sí, en la escuela militar. ¿En la escuela militar? Ya, mira. Sí, lo hice en la escuela militar. Y bueno, y te hago esta pregunta también porque hay una anécdota muy simpática tuya que tiene, bueno, que fue fuerte en su momento, en que están allanando el sector ahí de poblacional donde tú estabas. En la bandera fue, ¿o no? En este caso. No, cuando vi la gente que estaba muerta. No. Cuando se presentó este teniente o capitán. Sí, tuvo una cosa. Claro, y tú le dijiste permiso para hablar, mi capitán, una cosa así. Claro. Lo que pasa es que la verdad que yo hice el servicio militar y la primera cosa que uno aprende es que a ellos les gusta todo que sea lleno de energía. Como si tiritara uno cuando hablara muy fuerte. Sí. Entonces a mí me presentaba todos los allanamientos. Y en uno de los allanamientos me sacaron, todos nos golpearon, pero me sacaron solo, con otros dirigentes de la población, la bandera y alguna gente más, y me amenazaron que nos iban a fusilar. Y a los demás compañeros de repente se los llevaron en vehículos, y de repente yo quedé solo ahí. Y la gente en la bandera gritaba mi nombre, compañero Fuenteal, lo van a matar, lo van a fusilar, y gritaban las mujeres, había un casino. Y yo ya estaba asustándome porque habían pasado buen rato. Llegaron a la casa de mi compañera, la casa nuestra, dándome ya por fusilado. Llegó el papá de mi compañera, tenía relaciones con la FACH, había esa disposición. Y yo me quedo ahí y de repente aparece un jeep con un oficial, que la verdad que yo no tenía, era capitán, teniente, nada, pero vi que venían del ejército. Y cuando yo lo vi, porque yo miraba el odio que me tenía el Paco que me quería, le pegué un grito, le dije permiso para hablar con usted, mi capitán. No tenía, ¿qué grado tenía? Y el tipo se paró, como unos 40 metros, el jeep, se bajó y me dijo, tiene permiso. Entonces yo me fui corriendo, como carrera mar que le hacen hacer a uno, y me le cuadré a unos 5 metros de él, y le dije permiso para conocer. Me dice, ¿tiene permiso? Le dije, le pido permiso de retirarme. Me dijo, ¿por qué?
porque tengo muchas cosas que hacer. Ándate, cabrón, y la concha, ándate aquí rápido. Me salvó la vida ese Paco. O sea, el servicio militar te salvó la vida. Sí, si puede decir así. El hombre. Claro. O sea, yo fíjate que no me he olvidado nunca del rostro, ni la cara, ni nada de ese hombre. Me allanaron también 2 veces la casa y nunca me olvido los concristos, porque con los concristos nos comimos una almeja y ellos me ayudaron a quemar las cosas eso de la casa. Es que ahí donde tú vivías, cosas increíbles que pasaban. También había gente uniformada que no estaba de acuerdo con el golpe, No, y que o por lo menos estaban dispuestos a llegar a esos extremos. Sí, claro. Ahora, mira, avancemos un poco, porque en el tiempo de las protestas, ahora tú contabas recién que cuando había allanamiento tú ibas y eras el primero en presentarte, estaba ahí como dirigente, porque tú, esto de ser dirigente, tenía como siempre un compromiso de ética tuyo muy resuelto. Y cuando vieron las protestas, tampoco te gustaba a ti estar como en casa de seguridad o lejos. Pasamos una vergüenza. Sí, con Troncoso, ¿no? Mira, con Troncoso, con Figueroa, con otros dirigentes más de la coordinadora, nos hicieron una vez que parece que iba a quedar una buena escoba, no me acuerdo si fue la 5ª protesta, no fue la 4ª, no fue cuando sacaron los milicos. Entonces que teníamos que irnos a casa de seguridad. Algunos dirigentes, equivocadamente, porque no eran que fueran cobardes, se quedaban en la casa de los agregados laborales. Y a nosotros nos llevaron a una parroquia. El cura era un cura que se llamaba Jesús, por Independencia. Y nos dejábamos ahí y nosotros en la noche sentíamos las balaceras, y escuchábamos la noticia de lo que estaba quedando la escoba en la Victoria, en la Legua, en todos lados, y teníamos una vergüenza tan tremenda de estar nosotros como protegidos en una iglesia y no estar en el lugar que deberíamos estar, o en nuestra población, o en los lugares que estaban pasando las cosas. Todos teníamos vergüenza, todos, nunca más lo hicimos. Y bueno, dijimos en realidad que uno tenía que correr la suerte que corrían los demás, que podía ser trágica como podía pasar también. Yo me encontré contigo un 1 de mayo de 1983, cuando en distintos momentos nos detuvieron, ¿era la primera comisaría o la tercera? La primera. En la primera, ahí nos encontramos, sí. Y esto lo cuento porque para mí siempre ha sido un honor haber conocido a Luis, siempre ahí, al frente, con mucha valentía y mucho coraje. Mira, nosotros veníamos ahí tú te acordarte de un cabro que te va a llenar de orgullo saber de también. Veníamos de haber sido allanados el día anterior. Ya. Claro, nosotros, el día anterior, previo al 1 de mayo, estábamos celebrando, conmemorando el 1 de mayo con el sindicato, con una actividad con areneros, ladrilleros y mujeres. Éramos unos 40 personas. Y estábamos con los niños de ellos. Habíamos hecho un traguito, y un discurso. Muy entretenido, bien bonito era. El sindicato estaba en Franqui. Y de repente, como a las 7 de la noche, o las 8, una cosa así, aparece ahí que nos pegan unos culatazos, disparan y levantan la cortina y aparece ahí una .30 instalada en la puerta del sindicato. Puras mujeres. Sí. Mujeres y niños. La .30 y entran los gurkas, los mismos que entraron en la Plaza Artesano. Los gurkas entran al sindicato. Sí, claro. Hicieron un pedazo todo. Sí, los gurkas salieron y se empezaron de mayo, a golpearnos a nosotros, a los hombres, no golpearon a las mujeres. Con una rapidez de un 30 segundos. Nos dejaron todos con los vendas con cinta. Y ahí hicieron todo tiro ahí. Y de ahí se hace una disputa que yo la narro entre los carabineros y la CNI. Que los carabineros no querían que nos llevaran ellos. Como un oficial de carabineros. Yo escuché las discusiones, que ellos no habían detenido, ellos tenían la denuncia y todo esto. Al final terminamos en Borgoño. Ahí nos pegaron un poco. Yo la verdad que, te digo la verdad, no es que nada de valiente, sino porque no sentí casi los golpes, realmente. Pero nos pegaron. Nos ficharon, nos interrogaron. A mí me interrogaban más porque cuando yo había estado en Cuba. Pero yo no encontré nada dramático. Si hay alguna imagen ahí en pantalla donde tú estás que ayudan a esta... Sí, con la Anita Lago, que es una maravilla, sí. Y con don Manuel, que es mi
a esta uno conversación. de los hombres, Sí. don Manuel Almeida, que es uno de los hombres más transparentes que yo conocía. Tengo que preguntarte, porque el tiempo es muy Sí, estricto, está acá, sí. pero quiero preguntarte por la importancia del Guaso Bustos. George Damon. Mira, yo no podría jamás decir que yo era el Guaso de sus amigos más cercanos ni el más íntimo. Pero sí sé que el Guaso me tenía un gran respeto y yo le tenía un gran respeto a él. Y que confiaba mucho en mí, en las cosas serias. Por eso yo estuve a cargo de la Conferencia Nacional de Organización de la Coordinadora y estuve en la Conferencia Nacional, estuve a cargo del comando. Salí con él a muchas partes, a preparar barricadas, cosa que yo pensaba que él no tenía que hacer. O sea, lo querían arrastrar, era una como provocación de él que así era capaz de ir a lugares muy tremendos. Estar en asambleas donde eran verdaderas emboscadas, pues en el 25 de Santa Rosa con Américo Vespucio, donde hubo una tremenda balacera y gente presa y todo, era una emboscada y querían meter al Guaso Bustos. Entonces yo lo conocí a él como un hombre valiente, de una sensibilidad de clase tremenda, que a veces le escondía, pero cuando veía el dolor y el sufrimiento, lloraba. Nunca lo vi llorar, pero se llenaban sus ojos de lágrimas, de impotencia y de rabia. Lo vi agarrarse medio coscacho y medio con el loco Cueva. Luis, mira, se Los nos dos se nos apasionados. acaba el tiempo. Esto es, Pero un hombre extraordinario, te inteligente agradezco como mucho, nadie. que la verdad que da para otro programa entero, nos queda mucho todavía, pero ha sido un gran invitado, Luis, y es la historia de un dirigente sindical muy consecuente, que lo apreciamos y lo admiramos. Hasta una próxima oportunidad en este Que Pasa Se Olvidó. Bueno, yo estoy también agradecido y es muy lindo poder